Desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, el poder ejecutivo ha jugado un papel fundamental en la gobernabilidad de los países. Este es una de las tres ramas principales en las que se divide el poder del Estado, junto con el poder legislativo y el judicial. Su función principal es la administración y la ejecución de las leyes y políticas públicas en un país o un territorio. Las características del poder ejecutivo son, primero, liderazgo. Generalmente está encabezado por un jefe de Estado o jefe de gobierno que puede ser un presidente, primer ministro, monarca o una figura similar, dependiendo del sistema político del país. Segundo, funciones principales. Implementar y hacer cumplir las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Diseñar y ejecutar políticas públicas. Administrar los recursos del Estado y representar al país en asuntos internacionales como tratados y relaciones diplomáticas. Tercero, composición. Suele estar integrado por el jefe de poder ejecutivo, por ejemplo, un presidente o primer ministro. También ministros o secretarios, que estos están encargados de distintas áreas como educación, salud y economía. Para finalizar, organismos y descentralizados. Instituciones o agencias encargadas de funciones específicas. Cuarto y último, formas de gobierno. Es un sistema presidencialista. El jefe del Estado y el jefe de gobierno suelen ser la misma persona, como por ejemplo en Estados Unidos o México. También en un sistema parlamentario, el jefe de gobierno, que es el primer ministro, es distinto del jefe de Estado, que es rey o presidente ceremonial, como es en el Reino Unido o España. Antecedentes históricos. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia o las monarquías europeas, el poder era ejercido por una autoridad central. Sin embargo, con la evolución del pensamiento político se defendió la separación de poderes. Competencias del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de implementar y ejecutar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Sus competencias específicas incluyen la administración pública, la promulgación y la reglamentación de leyes, la política exterior, la defensa y la seguridad, la política económica y la designación de funcionarios. Los fundamentos legales del poder ejecutivo dependen del marco jurídico de cada país, pero en general se encuentran establecidos en la Constitución y otras leyes fundamentales que determinan la estructura y funcionamiento del gobierno. Los principios fundamentales legales del poder ejecutivo son: 1. Constitución política. La Constitución es la norma suprema en la mayoría de los países y establece en las bases legales del poder ejecutivo. En ella se define quién ejerce el poder ejecutivo, que es presidente, primer ministro, monarca. En funciones del poder ejecutivo es la administración pública, ejecución de leyes y representación internacional. La duración que tiene su mandato es cuánto tiempo puede ejercer el cargo el jefe del Ejecutivo. Y en mecanismos de control y limitación son los procesos de juicio político, revocación de mandato o control legislativo. Por ejemplo, en México, en los artículos del 80 al 93 de la Constitución Política, describen la estructura, facultades y límites del Poder Ejecutivo. También en Estados Unidos, el artículo 2 de la Constitución regula al presidente y sus funciones. 2. Leyes orgánicas. Son leyes secundarias que desarrollan los principios constitucionales. Estas leyes se regulan por
La organización de las instituciones del Poder Ejecutivo, las competencias de los ministerios, secretarías u organismos descentralizados y procedimientos específicos para la ejecución de políticas públicas. 3. Reglamentos. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir reglamentos, que son disposiciones jurídicas subordinadas a las leyes, que sirven para detallar y operacionalizar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, regular aspectos administrativos necesarios para el funcionamiento del gobierno. 4. Tratados internacionales. El Poder Ejecutivo suele representar al país en la firma y cumplimiento de los tratados internacionales. Estos tratados tienen fuerza legal y deben de ser aprobados por el Poder Legislativo para poder tener una ratificación. 5. Mecanismos de control legal. El Poder Ejecutivo está sujeto a ciertos controles para garantizar el respeto a la legalidad, que esto es el control judicial, que en los tribunales pueden revisar los actos del Ejecutivo para verificar su apego a la ley. El siguiente es el control legislativo, que es el poder legislativo que supervisa la gestión del Ejecutivo mediante mecanismos como la rendición de cuentas y la aprobación de presupuestos. Estos fundamentos se encuentran principalmente en la Constitución y en leyes complementarias que regulan su funcionamiento, competencias y sus límites. Gracias por ver, espero haya sido de tu agrado el video y la información.